Muy buenas tardes a todos. Comenzamos la tarde. Ups, sí, me quedo parado. No sé. Espero que se está viendo el video. No sé, en el último tiempo se me está haciendo problemas, así que, ok, comenzaremos en unos segundos. Espero que se me ve bien. Bien. Melanie, ¿estamos bien? Ok. Agradecemos primero que todo la donación del día de estudios de hoy a la familia de Mayo Eichelis para Atzlajá y Berajá de nuestra familia y que pronto escuchemos Besorot Tovot y en relación a la pandemia junto con el Refuah Shlema para todos los Jonim de Am Israel. Y también agradecemos a la familia Jenny Rosinski con motivo de The Yortzeit de Ricardo Cejaria Rafael Ben David y Jeronol Ibrahá. Grupo de mujeres de las comunidades para la Refuah Shlema de David Ben Fela, Jaim Shimon Ben Zina y todos los Jolim de Am Israel. Y también a un anónimo, Nilui Nishmat Jaim Ben Tzvi, Zichronol Ibrahá, y Judith Bat Jaim. Bueno, comencemos hoy. ¿Verdad, Hashem? Quiero hablar respecto a algo que es directamente contactado con lo que estamos hablando. Lo puse acá como en título. ¿De dónde sale la costumbre de nombrar a los nietos como los abuelos? ¿Verdad? Cada comunidad, cada familia conoce esta costumbre. Me imagino que muchos acá también son nombrados en los nombres de los papás, de los abuelos. ¿De dónde viene la fuente de eso? ¿Y qué pasa si el abuelo Rahman al falleció cuando era joven? ¿Qué pasa si falleció cuando era joven en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo? Obviamente un soldado que cayó en el, cuando estaba en Sherut, no sé cómo se dice, el soldado estaba presente en una guerra y lamentablemente falleció eh, cuando estaba, no sé cómo se dice, y cómo, de dónde viene la fuente también de mencionar el nombre, de llamar el nombre a un hijo en nombre de un tzadik. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la corona? Vamos a ver a seguida, ¿ok? Comencemos primero que todo con el nombre de la persona. Primero que todo, fíjese que eso es uno de los grandes regalos que los papás le entregan al hijo durante toda la vida, ¿verdad? Fíjese bien que una persona se puede nombrar como él quiera, pero el nombre lo recibe del papá. Yo tengo muchos jóvenes que estudio con ellos y les pregunto de vez en cuando, ¿cómo quisieras que te llamen? Dice, ¿cómo así? Yo soy X, yo soy José, yo soy Alberto. Nadie me puede cambiar el nombre porque ese es el regalo que Dios me dio. Así me gusta, así me siento cómodo. Cuando te preguntan quién eres tú, te dices, obviamente yo soy Ariel, si yo me llamo Ariel. Cada uno con su nombre, le encanta el nombre y se queda cómodo con el nombre. Ese es el regalo que nosotros como padres tenemos para entregarle a los hijos. Algo que hay lamentablemente personas, escuché no hace mucho, una persona, no importa el nombre, llamó a su hijo con un número como un código que, ¿verdad? Como a vez en cuando tenemos que renovar un nuevo código, entonces se ve como sale un código largo, se tienen que JH grande 1, 2, 3, 5, 8, 7, número largo. Así llamó una persona, un gran ricachón, llamó a su hijo un nombre bien extraño, para que él decida cuando quiera ser grande cómo se va a llamar. ¿Verdad? Nosotros obviamente no hacemos eso, cada uno tiene el mérito de llamar a su hijo y también mencionamos el Midrash que dice en Parashat Azinu que el nombre de la persona le causa a la persona, va a tener ashpa'ah, va a tener directamente influencia a su conducta de la persona, a su hijo. Por ejemplo, una persona que llama a su hijo Abraham,
Abraham Avinu era una persona que tenía mucha misericordia todo el tiempo, estaba entregando a los demás. También el hijo va a ser en esa misma forma, va a ser misericordioso y va a tener mucha influencia para entregar a los demás. Una persona que se llama Jacob va a ser estudiosa. Hay muchos ejemplos, no sé si el lugar acá es el tema de los nombres, más que todo es entender de dónde viene esa fuente, la fuente de llamar en memoria de los padres, de los abuelos me refiero. Entonces, la fuente, fíjese bien, quiero mencionar el tema de los abuelos, que eso lo encontré muy bonito el tema, se encuentra en uno de los grandes shutim de hace 700 años más o menos. Shut significa shehelot uchuvot, preguntas y respuestas de un gran rabino llamado Rab Sheshet, Rab Shimon ben Sheshet. Y él menciona ahí toda no sé, mispejología en hebreo, no sé cómo se dice, pero todo el orden de familia, de su gran familia, y él menciona ahí grandes rabinos como el Nachmanides, el Ramban, y su cuñado, el Rabino Yona. Ellos eran dos cuñados, que Rabino Yona tenía una hija, y Ramban, el Nachmanides, tenía un hijo, Shlomo se llamaba. Shlomo se casó con la hija, y cuando la mujer, la hija de Rabino Yonah, estaba embarazada, lamentablemente su papá, Rabino Yonah, falleció en la ciudad de Tolitaler, algo así. Eso me parece que es en España, yo no sé dónde exacto, pero por ahí. Rabino Yonah falleció y según el orden, dice, comenta el rabino Shlomo Ben Sheshet, dice que normalmente se tiene que nombrar el nombre del abuelo del lado del papá. Así era la costumbre en su ciudad. Por lo tanto, el nombre del papá significa, o sea, la mujer está embarazada y el esposo, el marido se llama Shlomo, entonces hay que nombrar el papá de Shlomo. ¿Quién es el papá de Shlomo? El Nachmanides, Rabbeinu Moshe. Así se tenía que llamar ese hijo. Pero cuando estaban ya preparados para hacer el Brit Milá, llega el abuelo que estaba en vida, el Nachmanides, se llamaba Moshe, y dice, acerca a su hijo, le dice, Shlomo, yo sé que tú quieres llamar el nombre de tu hijo, que recién todavía no tiene nombre, que recién está haciendo Brit Milá en mi nombre, y eso es lo correcto normalmente, pero yo quiero que se mencione, se llame como el abuelo que falleció, Yona. ¿Por qué quiero que se llame Yona? Porque está escrito en el Pasuk, Vezarah Hashemesh, Uba Hashemesh. Él mencionó un Pasuk que dice que se ocultó el sol y salió de vuelta. ¿Cómo así? Es un Pasuk que demuestra cómo es la conducta de Hashem, de Dios de Hashem en este mundo, que cuando un tzadik fallece lamentablemente, al tiro directamente después sale una luz muy grande que ilumina el mundo entero con su sabiduría. Así se encuentra en varios lugares en el Talmud, que en el momento que falleció un gran rabino en Jerusalén, en Israel, nació en ese mismo momento, en esa misma semana, meses cercanos, nació un gran rabino, o sea, un bebé en Babilonia, y él trajo una gran luz a todo el pueblo de Israel. Así, por lo tanto, dijo ese nieto, el Ramban, el Nachmanides, Bezarah Hashemesh, se Uba Hashemesh. Solamente cuando comenzó a salir el sol de este feto, de este niño, salió la luz se ocultó la luz del abuelo Rabbeinu Yonah. Y ahí menciona Rab Shlomo Bar Sheshet que realmente así fue, y se llamó ese niño en el Brit Milá, fue mencionado en el nombre de el abuelo que falleció, Yonah. Y él menciona todo el orden, que el Yonah tuvo un hijo llamado Shlomo,
y Shlomo tuvo un hijo llamado Yona, y hasta él, que él es Shlomo ben Yona. Así eran como 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6 generaciones. O sea, Yona, Shlomo, Yona, Shlomo, Yona, Shlomo. Increíble el orden, ¿sí? Me imagino que un poco difícil encontrar una cosa así. Realmente, esa es una de las fuentes más antiguas que hemos encontrado, pero no es la única. Obviamente, ya conocemos que todo el Talmud está lleno de nombres de rabinos que fueron llamados en nombre de abuelos, de familiares, pero esta es la fuente que nos demuestra la discusión que había en esa familia, cómo nombrar el nombre, si al abuelo que está vivo o el abuelo que falleció. Realmente, de paréntesis, la costumbre respecto a los nombres del abuelo es que los Ashkenazim mencionan el nombre del abuelo solamente en el momento que falleció, y a diferencia de los sefaradíes, mencionan el nombre del abuelo que está en vida, ¿verdad? Así es la costumbre. Puede ser que viene de este caso, de este cuento del Nachmanides con Rabbeinu Bená, no lo sé, no me profundicé. Ahora llegamos al tema de mencionar el nombre de la persona que falleció. Joven, ¿dónde se encuentra esa fuente? Dice un gran comentario llamado el Yam Shel Shlomo, el Meharsal. Él dice lo siguiente: había un gran profeta llamado, un gran rey también, que se llamaba Isayahu al final con la U, con la Vav. Y él lamentablemente fue asesinado, escuchen bien, por su mismo nieto Menashe, Shemishmor. La Gemara menciona todo lo que, no importa los detalles, pero dice el Yam Shel Shlomo que las personas no acostumbran dar el nombre Ishayahu con la U al final, sino solamente Ishaya, o sea, sin la Vav, sin la U al final. ¿Por qué? Porque quieren mencionar el nombre del gran rey, el gran tzadik que era Ishayahu, pero no lo quieren mencionar completamente. ¿Por qué? Porque él falleció de una forma dura y difícil a través de su mismo nieto. Eso es obviamente una de las cosas más tristes y terribles que pueden ocurrir. Por eso no lo mencionan. Esa es la fuente que encontramos respecto a mencionar nombres de personas que fallecieron en una ocasión dura y difícil. Ahora la pregunta sería, ¿cómo esto aplicaría realmente a unas personas que fallecieron, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial? Muchas personas lamentablemente perdieron familias enteras y quedaron uno de una familia grande de 100, 200 personas, quedó solamente un primo, dos primos máximo, Shemishmor. Parte de mi familia también falleció, lo conozco. Ahí teníamos de parte de mi bisabuela, era una familia Friedman muy grande, y quedó solamente dos hermanas, una en Australia y una llegó a Colombia, muy poco. Y obviamente cada uno quería llamar, o sea, recordar a sus familiares que perdió en la Segunda Guerra en la familia. Entonces, las preguntas que surgen acá serían: uno, como dijimos, una persona que murió en un caso duro, como una muerte de una guerra, etcétera, sería quizás preferible no mencionar el nombre de él. La segunda pregunta sería si realmente, cuál es la fuente de mencionar un nombre de una persona que falleció. O sea, ¿qué deba hacer el nombre? ¿Es solamente para darle un honor o realmente le está funcionando, está causando un placer, digamos, en el Shamaim, en el cielo, que es mencionado por él? Respecto a la segunda pregunta, comenzamos con esta. Hay una gran discusión muy interesante. Para mí es una novedad que recién lo vi ahora, por el mérito de ustedes. Gracias.
muy interesante. ¿Hay qué opinan? Obviamente, así hasta hoy está acostumbrado a escuchar de que sí, una persona menciona el nombre de suyo no, en memoria de su abuelo, en memoria de una persona X, pero está haciendo una ruach, está haciéndole que su alma se eleve más. Pero me encontré con muchos libros que dicen que no hay un tema de, obviamente es la costumbre, pero no hay un tema de elevar el alma. El alma se eleva por los mitzvot de la persona misma. El nieto no, que tiene su nombre no lo está elevando en una forma que esté, o sea, mencionando el mismo nombre. Puede ser que es bonito, puede ser que está memorizando, está trayendo recuerdos bonitos de la persona, pero no es una conducta que realmente no se, que le está haciendo Ilui Neshama. Entonces, no hay ningún problema mencionar el nombre a través de una persona que falleció, pero el tema de que se falleció joven o falleció torturándolo, por ejemplo, en el tiempo de la guerra, etcétera, eso sí sería una buena pregunta. Y al respecto de eso, respondió el Rav Eliashiv lo siguiente. En el libro Vaishma Moshe dice que, sí, que en nombre de Rav Eliashiv, otra vez, Sheimet Bashoa, en caso de que murió en la Segunda Guerra Mundial, se puede mencionar el nombre sobre el nombre del abuelo. Y le preguntaron y dijo cuál es el motivo. Y le dijo, el momento, lo leo. La pregunta que le preguntaron era una persona que realmente no fue muerto directamente a través de los nazis, sino que dado que no habían condiciones y no había comida, el abuelo de una persona murió de hambre en los campos de concentración. La pregunta era, y era joven también, además de todo, la pregunta era si se puede mencionar su nombre. Le dijo Rav Eliashiv, no hay ningún problema, y no tienes ni siquiera que cambiar el nombre o hacerle distinto. ¿Por qué? Porque eso llegó a través de una gzerá, un decreto de Hashem del cielo. ¿Cómo así? Para entender eso, un poco a hacer una pequeña introducción. Cuando Hashem trae un decreto al mundo, una cosa como una maquefa, una epidemia, a veces no solamente que Hashem hace justicia con los malvados, sino lleva los tzadikim, los justos y los injustos junto, no diferencia entre ellos. Por lo tanto, una persona que fue muerta en el tiempo de una guerra, cosas así, no tiene ningún tema de Mazal Ra, un tema de una mala suerte que falleció siendo joven. ¿Por qué? Porque no es una culpa de él, sino que es la conducta de Hashem en tiempos duros que Hashem manda al mundo. Entendemos más, entendemos menos, puede ser, pero eso no es una razón de que tiene un Mazal Ra, una mala suerte. A diferencia, como mencionamos anteriormente, a Ishayahu, que fue asesinado por su nieto. Eso es como un Mazal Ra, como una suerte mala, que no queremos mencionar un nombre en memoria de él. La pregunta sería, también la misma pregunta surgió en muchos libros respecto, por ejemplo, un hijo que fue una familia que tuvo lamentablemente que enterrar a su hijo, su soldado. Ahora recién, lamentablemente hace 3 semanas me parece, tiraron una piedra sobre un soldado y el soldado lamentablemente falleció. Me imagino todos escucharon en Israel. Hay un libro llamado Miyam HaHalacha, así se llama el libro, Miyam HaHalacha, el Helek Bet Siman Tet, si lo quieren ver. Dice si se puede mencionar el nombre, llamar el nombre
sobre ya el nombre de un niño que nace en ese soldado. Y aparentemente sería lo que según lo que hablamos, sería muy bonito para recordar la memoria de ese joven que cayó al Mishmar al Reino, cuidando a la tierra, pero dado que falleció joven en unas a través de no sé, consecuencias, ¿no? No, pues no sé, consecuencias. En caso duro, difícil, o sea, le tiraron una piedra, en Navidad como no es un simán tov mencionar el nombre de él solo, sino que, dice el Sheilat Yitzhak, varios rabinos dicen que es mencionar, por ejemplo, el joven que falleció se llamaba Sivan, entonces llámenlo Sivan Meir o Sivan Yehuda, por ejemplo, un nombre que vaya junto con él para que no sea el solo ese nombre. Obviamente que así se pierde un poco la memoria directa del nombre, pero así es un simán mejor, o sea, es una mejor suerte para ese bebé. Fíjese bien, otra vez lo menciono, que nosotros como papás tenemos el shut de entregarle al hijo que están haciendo un nombre que va a utilizarlo durante toda su vida. A veces nosotros podemos pensar muy corto, muy pequeño, no, nos gusta el nombre, yo qué sé, jabón, entonces vamos a llamarlo jabón. El niño va a sufrir toda su vida, jabón lo van a llamar. Cualquier cosa que sea, de repente nos puede surgir que lo queremos llamar X y vamos a hacerle que sufra toda la vida. Hasbe Jalila, estoy haciendo un pequeño, comparando una cosa, nada que ver, obviamente. Le Havdil, diferencial, una persona que quiere llamar al nombre de su hijo por un soldado, muy bueno y es adecuado que lo haga, pero es mejor que le agregue un nombre, dado que quiere que su hijo también tenga un buen mazal, ¿sí? No queremos que una persona tenga un mazal ra, una mala suerte a través de su nombre. Fíjese que es una de las cosas casi únicas que el niño lleva de su vida, o sea, en su vida por el mérito, por sus padres, ¿sí? Las camisas, la ropa, todo se va dejando, obviamente el niño va creciendo y va comprando ropa solo, va cambiando de estilo, va cambiando todo. Fíjese bien, casi no, 80 o 90% de los casos, el niño no cambia el nombre. Es un regalo que nosotros tenemos para entregarle lo más bonito que podemos darle a nuestros hijos. Por lo tanto, entonces, haciendo un pequeño resumen, mientras tanto, los rabinos, Rabeliasi, Bopina y más, que una persona que falleció en la Segunda Guerra Mundial, no hay ningún problema mencionar el nombre de él. ¿Por qué? Porque era una Gzerá Klalita la Israel, un decreto grande a todo el pueblo, por lo tanto no es algo que es Mazal Ra, una mala suerte. Pero una persona que falleció a través de una cosa que tiene que ver independiente con sí mismo, no sería adecuado dejarle solamente ese nombre, sino hay que agregarle un nombre más, así es mejor, según lo que vimos del Maharshal. Ahora llegamos a la pregunta principal, ¿verdad? Una persona que falleció, lamentablemente, en Israel, llamado Rab Haber. No sé si lo escucharon, me he mencionado. Abraham Ishayahu Haber, Zecher Tzadik Libraja. Un poco para conocerlo, el Rab Haber tenía muchos problemas de salud y también tuvo una operación de que tenían que entregarle un riñón de alguien. Baruch Hashem lo superó y logró vivir, pero lamentablemente hace un mes y medio la corona le llegó a la casa, incluso que estaba encerrado, pero había una pareja que estaba entrando y saliendo, no sé si hay que comentarlo, pero lamentablemente le llegó la corona y falleció a los 55, si no estoy equivocado, no más de 57, 60. La pregunta de muchas personas era, ¿podemos llamar a nuestro hijo en nombre de él o no? Entonces ahora, hasta ahora lo que trajimos fuentes aparentemente, eso depende qué es la persona. Si la persona es una persona que es
que murió por su mismo Mazdal Ra, es suerte mala que tuvo. Entonces quizás no mencionar solamente el nombre, sino agregarle un nombre más. O si es un decreto mundial, una cosa que están muriendo mucha gente y por lo tanto es como una guerra, como una segunda guerra mundial, por ejemplo, ¿sí? Nada que ver como guerra, pero es como una epidemia mundial y que es algo que no depende de él, sino que es algo general, como una guerra, un decreto de los cielos hacia nosotros. No es un decreto con la persona, quizás sí se puede mencionar el nombre de él. Acá llega un tema interesante y un poco más profundo y dicen lo siguiente, traen la opinión de Reb Chaim Kanievski, puede ser que, que es su opinión única, no lo he visto suficiente más fuentes, pero escuchen lo que dice Reb Chaim Kanievski. Un minuto lo quiero encontrar para leerlo adentro. Porque no encuentro. No lo veo. La Gemara, dice Reb Chaim Kanievski lo siguiente. La Gemara del Talmud dice en Masejet Ta'anit que es considerado una persona que murió, perdón, ¿cuál es la definición de una epidemia? ¿Cuándo es considerado epidemia y cuándo no? Sí, todos los días están falleciendo personas, no solamente de corona, todo el mundo, todo el tiempo hay personas lamentablemente que mueren y no es considerado una epidemia, ¿sí? Una gran discusión entre Estados Unidos y en varios lugares, si es como una gripa, corona, o no es una gripa, es más como una epidemia. ¿Qué define eso según la Torah? ¿Una epidemia o no una epidemia? Dice el Talmud lo siguiente. Si agarras una ciudad que tiene 500 personas, ¿sí? Está bien, 500 personas, y cada día de esas 500 personas fallecen 3 diariamente, 3 segundo día, 3 tercero día, o sea, en total 9 personas en 3 días de una región, un barrio de 500 personas, eso es una epidemia. En números soy pésimo, así que no sé decir las estadísticos, etcétera, cómo se arma eso, pero en Israel, por ejemplo, no llegaron a una cosa tan grave de 3 muertos o sea, mínimo 3 muertos al día de una ciudad de 500 personas. Por lo tanto, los rabinos dijeron, ¿verdad que hay acá una epidemia mundial que está agarrando en todas partes, pero en los lugares que no ha llegado la epidemia tan grave, tan dura, en esos lugares como en Israel, Baruch Hashem, que no está tan grave, no sé, en cada ciudad según según el lugar, según la forma como está los números de recuperados o los números de muertos, ¿sí? Depende cada lugar. Según esto, depende si es una epidemia o no. Por lo tanto, dice Reb Kanievski, este rabino que falleció, Rab Abraham, ¿cómo era? Rab Abraham Meir, ¿verdad? Se me olvidó el nombre. A ver, dado que él murió, Abraham Ishayahu, a ver, dice que incluso que él falleció de corona es una epidemia mundial, no es considerado como la Segunda Guerra Mundial, que es un Mazdal, o sea, que es algún decreto de Hashem, sino que es como el Mazdal Ra, como una suerte mala que tuvo la persona, por lo tanto, preferible no mencionar el nombre de una persona que falleció a través de eso. Pero, ahí llega el gran pero. Dice el Hanan Prince, no lo conozco, pero un rabino grande en Israel, dice, fíjese bien, esta era la persona, Abraham Ishayahu Haber, era una persona que era un gran tzadik, era era gran donador, no de dinero, sino que realmente él reconoció de su misma vida qué tan difícil es estar sin riñones, sin riñón, y todo lo que tenías que sufrir y todo lo que una persona le pudo regalar un riñón para poder seguir viviendo adecuadamente.
Él, él fundó una gran amutá, no sé cómo se llama Matnat Haim. Una persona se llega frente a ese Irgun como Achala, etcétera, llega ahí y dice yo quiero donar un riñón. Y así llegó a más de 300 o 700 personas, el número exacto no me lo recuerdo, pero llegó a salvar cientos de personas a través de su gran regalo a la vida que hizo con este gran fundamento, no sé cómo se dice. Entonces, solamente para entender que hay un tema ya nuevo que fuera de el tema de mencionar el nombre de la persona que falleció en malas condiciones como ahora, en una epidemia como en Israel, que no era tan grave, a el nombre de un tzadik. El nombre de un tzadik ya es otro tema y por lo tanto dicen todos que no hay ningún problema de mencionar el nombre de él. ¿Por qué? Porque un nombre de un tzadik, la fuente también se encuentra en los Midrashim, que Aarón a Cohen hacía Shalom, Aarón, el hermano de Moshe Rabbeinu, él todo el tiempo hacía Shalom Bait entre el hombre y la mujer, hablaba con ellos y les decía cómo están, etcétera. Cuando él falleció, todas las familias que él salvó de divorcio, salvó de Shalom Bait, etcétera, los mencionaron el nombre de Aarón Cohen. Por lo tanto, una persona tan chadí como este rabino Abraham Ishayahu o rabinos grandes que fallecieron en Estados Unidos en los últimos tiempos, o muchas personas tzadikim que lamentablemente se nos van en estos tiempos, realmente es adecuado mencionar el nombre de ellos, incluso sin agregarle un nombre. ¿Ok? Obviamente nosotros estamos siempre rezando, haciendo una tefila grande al Shamaim, que esta epidemia pare y que podamos decir Dai, Yomar, Misha Amar lo llamó Dai, Yomar le no Dai. El que dijo al mundo, cuando Hashem creó el mundo, le dijo cuando estaba creándose, Hashem lo paró, lo frenó y le dijo Dai, hasta acá. ¿Sí? Entre paréntesis, por eso se llama Hashem, uno de los nombres de Dios, de Hashem, es Shakai, Shin, Daled y Yud. Shamar Dai, que dijo Dai. Así, Hashem realmente diga a nuestras zarot, nuestras pérdidas y sufrimiento, Dai. Que Hashem diga suficiente, ya fallecieron X personas, tan tzadikim, que ojalá que ellos puedan salvar a nosotros. Un pequeño resumen a lo que hablamos. Una persona que muere en el tiempo, en la fuente de los poskim, de los grandes comentaristas, ¿cuál es la fuente de mencionar el nombre de los abuelos? Hay la costumbre ashkenazí a los abuelos que fallecieron, hay la costumbre de los sefaradim al abuelo que vive, ¿sí? Eso depende del cuento de caso como el Rabbeinu Yonah y el Nachmanides. Después de eso mencionamos lo que dijo el Meharsal respecto el gran tzadik Ishayahu, un gran profeta que fue asesinado por su nieto, que por lo tanto dice que preferible no mencionar ese nombre Ishayahu, sino Ishaya, sin Vav al final, pero con todo eso mencionar el nombre, recordándolo, haciéndolo corto. También así hablamos respecto a las personas que fallecieron en una guerra, una cosa de un decreto de los cielos hacia todo el pueblo judío, como la guerra, Segunda Guerra Mundial, etcétera, que no hay ningún problema de mencionar el nombre, incluso si falleció joven, incluso si falleció torturándolo o cualquier cosa distinta, Shemishmor. Un soldado de diferencia que cae en una guerra, es preferible agregarle un nombre porque es como un mazalra, como una mala suerte mencionar el nombre del hijo a alguien que falleció en tiempos duros. Y respecto a la corona, ¿sí? Que lo mencionamos, si es un tzadik, se puede mencionar el nombre de él, pero si es lamentablemente una persona que falleció de la corona en esos tiempos, joven y que tuvo un mazal ra,
Entonces ahí dependería si es una epidemia o no, si no es una epidemia. Eso depende de las estadísticas, como lo mencionamos, según cada país y país. Si se puede mencionar el nombre de él, si no se puede. Si es adecuado o no es adecuado, siempre se puede, ¿sí? Para entre paréntesis, siempre se puede mencionar el nombre. Si es adecuado o no, es otro tema, es lo que hablamos ahora. Y Besat Hashem, que tengamos todos Besorot Tovot y Shuot Benejamot, de vuelta agradeciendo a los grandes donadores de hoy, la familia de Mayo, Enchelis para Tzlajá y Berajá de nuestra familia, y que pronto escuchemos Besorot Tovot en relación a la pandemia, junto con Refuash Lema para todos los Jolei Am Israel. La familia Jenny Rosinski, con motivo del Yortzeit de Ricardo Zeharia Rafael Ben David, Zichrono Libraja, el grupo de mujeres de las comunidades para la refuá shlema de David Ben Fela, Chaim Shimon Ben Zina y todos los Jonim de Israel, anónimo Leilu Nishmat Chaim Ben Tzvi y Yudit Bat Chaim, Zichrono Libraja. Terminando con un cuento corto de 1 minuto, de verdad que me pareció increíble. No, acá no vi el nombre de la persona, pero yo, si no estoy adivinando bien, me parece que es un gran rabino llamado Ratzvi Reisman. Tzvi Reisman es una persona un gran donador, lo pueden buscar, me parece que es él. Él lamentablemente estaba con corona muy fuerte, durante un mes y medio estaba muy, muy mal, y al final, al último momento, Baruch Hashem volvió a la casa y ya estaba Baruch Hashem perfecto. Está realmente muy, muy mal, estaba ya crítico, ya estaba out completamente. Y cuando le volvió a la casa, le hizo una seudato de allá, o sea, agradeciendo un kiddush, agradeciendo a Hashem, y dice lo siguiente: me pusieron frente, ya morí completamente, ya estaba, mi alma ya estaba arriba, y me sentaron frente al Beit Din de los cielos, Beit Din Shelmala. Están 3 tzadikim de la generación sentados y mirando mi caso, y dicen: tú eres una persona que donó unos grandes shumim, grandes montos para tzedakah, para mantener yeshivot, para mantener kolelim, para mantener colegios, para mantener rabinos que están publicando libros. Tú tienes que seguir viviendo. Esa persona, para que sepan, más de 20% de lo que él gana, es increíble, no siempre cada vez que lo frío, una persona tan tzadik, más del 20% él entrega en tzedakah y gesed en todo el pueblo de Israel. Y así, Baruch Hashem volvió a este mundo. Tú tienes que seguir tu misión, le dijo el Dayan de los cielos, ese juez en los cielos. Y por lo tanto, Baruch Hashem cuenta: yo estoy acá con ustedes, sigo hasta que Berat Hashem podemos ver el Mashiach Tzidkeinu Bimera B'Yameinu. Buenos días a todos, sigan con nosotros. Eish en Chile, quédate en casa.